check it out. Ese David, ese está vivo con nosotros. Lo perdimos, pero está vivo. Bordant la mer des Caraïbes, les pays insulaires des Grandes Antilles sont nés d'une indépendance acquise par les populations locales vis-à-vis des États coloniaux. Encore aujourd'hui, ils conservent un héritage de production agricole de denrées destinées à l'exportation vers l'Occident. Le café et le cacao en font partie. Dans ces régions, les petits producteurs sont ceux qui portent ces cultures à bout de bras. Les problématiques croissantes rendent de plus en plus fragile la pérennité de ces pratiques. À Cuba, l'importation de denrées alimentaires est fortement limitée. L'agriculture est donc une question de survie, mais les modes de culture dits conventionnels sont soumis à d'importantes contraintes structurelles. Le développement de l'agroforesterie offre alors une possibilité à l'agriculture de s'adapter. Ramón Ramos Navas est directeur scientifique du projet de développement de l'agroforesterie Mascafé 3. Sí, se trajo desde República Dominicana y se estableció una plantación en el Guajay, que es un pequeño poblado de habanero de La Habana. Y a partir de ahí se establecieron plantaciones alrededor de La Habana. En el centro, en Matanza, en Pinar del Río y también algunas plantaciones en el oriente de Cuba. Pero el boom cafetalero en Cuba, ese incremento cafetalero se alcanzó a partir de la sublevación franco-haitiana en Haití. A partir de esa sublevación hubo una emigración fuerte francesa, de los colonos franceses con los esclavos vinieron hacia Cuba y se establecieron principalmente en el oriente de Cuba. Ahí trajeron semillas de café, trajeron frutos de café, trajeron las tecnologías, y existen actualmente en el oriente de Cuba asentamientos que fueron establecidos en esa época. Luego de esa alza que hubo en las producciones de café, que convirtió incluso a Cuba en el primer exportador de café del mundo. Yo sé que las cosas no son fáciles, especialmente en esto de las relaciones, pero mira, hay que tratar. Dans la province de Matadero, à Cuba, Odalis gère son exploitation de café avec son fils Pedro. Son histoire remonte à 16 ans où, avec son mari, ingénieur agronome, ils se sont lancés dans une expérience atypique, le café en plaine, avec une variation brésilienne résistante. Bueno, Héctor siempre estuvo enamorado del café. Yo lo conocí, él tenía, creo que escasos 16 años y ya estaba relacionándose con personas que habían cultivado café, que tenían pequeñas parcelas con café, y ese siempre fue su sueño, entonces, hacer un gran cafetal, además en el llano. Normalmente el café se cultiva en zonas montañosas, pero él siempre tuvo la idea de que creándole las condiciones de sombra, de humedad, también aquí se podría lograr. Y así lo hizo, rescató algunas variedades de café brasileño,
una que trajo específicamente el Che aquí a la zona, y él comenzó grano a grano a incrementar la semilla. Finalmente, cuando llegamos a este lugar a vivir, lo que trajo fue un grupo de posturas ya logradas para sembrar, y así comenzó la historia. Hoy eso fue creciendo, ya mis hijos tienen alrededor de 12.000, 14.000 plantas de café, algunas en producción y otras que están recién sembradas. El grillo suena diferente. Tu hijo, en momento que pudieran también entrevistarte o que tú le hablaras del café, de los árboles, de las abejas. Esta parte de la finca fue la primera que se plantó de café, porque tenemos 2 áreas más. Esta tiene 5 hectáreas. Debe haber entre 10 y 12.000 plantas. Tenemos un 50% de robusta, que es el café que soporta más sol, es una variedad más resistente. Tenemos otra parte que tiene arábica, pero dentro de la arábica tenemos el Nuevo Mundo y el Lisla, que el Lisla lo tenemos injertado sobre el patrón de robusta. Se usaba el patrón robusta y ponemos el Lisla encima, y es una planta más productiva, más resistente, se enferma menos, tiene mayor absorción de nutrientes del suelo, porque el robusta es un café mucho más fuerte desde el punto de vista resistente al sol, a las enfermedades, sistemas radiculares más fuertes. Entonces tenemos una planta de mayor rendimiento. Aquí tenemos diferentes tipos de sombra. Usamos las vicias, el algarrobo, acacia, teca y majagua. Todas estas plantas son maderables, pero no todas son buenas para el cultivo del café, como sombra para el café. La mejor experiencia que tenemos en cuanto a este tipo de sombra es el algarrobo. Es una planta que permite que pase la luz por la noche, la hoja se duerme y pasa el sereno, y durante el día tiene la luz, que es fundamental para la floración del café, y tiene un sistema radicular que permite el desarrollo de la planta de café, no lo agobia, no le hace competencia desde el punto de vista nutricional y el suelo. Este café arábica, este es Nuevo Mundo, es un arábica Nuevo Mundo, y lo tenemos bajo la sombra del algarrobo, que es la mejor sombra que consideramos para la cosecha de café. Bueno, yo soy muy optimista con este sitio y estoy muy feliz de que lo tengamos, porque veo además que mis hijos continúan, que no estábamos equivocados, que mis hijos reconocen el valor de este espacio y quieren seguir trabajando por su libertad, porque nosotros no le hemos impuesto nada, ha sido lo que te decía de sembrar, y ahora tengo 2 nietas y ellas también son muy felices aquí, son muy felices en su espacio, siembran, son pequeñas, una tiene 8 y la otra tiene 5, pero una tiene su mata de tomate, tiene su mata de ají, esta es la mía y ahora voy a sembrar esto, y entonces ya uno le ve como que ese bichito, esa ansia, ese amor por la naturaleza, creo que está ahí todavía preso en una bolsita, está pequeñito, pero yo tengo muchas esperanzas de que puedan continuar. En République dominicaine, le café et le cacao sont des cultures de famille. Ici, l'arbre fait partie de la vie quotidienne de la culture et a une valeur sentimentale. Des hommes et des femmes sont nés avec les arbres de leur ferme, grandissent et vieillissent avec eux. Ces systèmes agroforestiers opportunistes sont plutôt le fruit d'un besoin, celui de nourrir directement sa famille grâce à sa parcelle. Dans le village de Loma Verde, la famille Piña vit du cacao depuis des générations. Modesto, devenu grand-père, est toujours fidèle à sa parcelle.
Et même si elle est aujourd'hui peu entretenue par le reste de la famille, il continue d'y aller chaque jour pour y faire son possible. No, yo nací aquí. Mi papá es que sabe cómo llegó, pero yo nací aquí en realidad y aquí me crié. Y en realidad, cuando yo estaba más pequeño, aquí no había cacao. Mi papá comenzó sembrando matica de cacao y con los años entonces fue produciendo y sembrando más, sembrando más y sembrando más, hasta que cautivó casi toda la parcela de cacao en realidad. Por ejemplo, entonces, esa es la parte que yo puedo decir en realidad, que yo trabajé mucho para poder levantar esas matas de cacao en realidad. Sí, todos mis hermanos, porque somos varios. Y de aquí, ya después de grande, me mudé ahí abajo. Compré un solarcito ahí abajo, hice la casa ahí abajo, por ejemplo. Pero yo nací aquí, en realidad. Sí. O sea que esta parcela yo nunca he salido de ella. La mata, mandarina. Vale. Sí, esa mata es mandarina. Esto es una mata de una... Mi papá cosechaba en toda esa área, sí. Cosechaba mucho café también. Recogía varias latas de café. Mi papá tumbaba china, tumbaba muchos millares de toronja, que había toronja en la zona, mucho. Tumbaba camiones de toronja, por ejemplo. O sea, ¿qué pasó? Después del ciclón David, no sé si tú has visto mencionar el ciclón David, que pasó por la República Dominicana. Desde la estación central del Servicio Nacional de Meteorología, las últimas informaciones sobre el estado del tiempo y el huracán David. El huracán David al sur de Santo Domingo. Eso impactó que definitivamente esas plantaciones, después del ciclón David, le cayó como una malaria que definitivamente acabó con todo eso en esta zona. Hay en zona todavía en el país que queda parte en realidad, pero lo que fue en esta zona, que fue con la toronja, café y la vija, muy poco se ha producido más de ahí. Pero en realidad eran 3 cosechas que ayudaban mucho al productor para buscarse su chelito. Alberto Piña est le neveu de Modesto. Après le lycée, il quitte la ferme familiale pour se former en agronomie à Saint-Domingue, la capitale. Alors qu'il finit ses études, il revient auprès de sa famille. Il est aujourd'hui ingénieur spécialisé dans le cacao, au plus proche des agriculteurs et agricultrices qui l'accompagnent. Soy nativo y criado aquí en la zona de Villa Altagracia, específicamente en el sector de Medina. Mi historia con el cacao empieza desde muy pequeño. Mi abuelo es agricultor, siempre. Yo siempre estábamos con él en la parcela, cosechando, siembra. Él hacía aparte de cacao, tenía sus cultivos de agricultura, lo que le llaman aquí conuco, que los conucos son parte de la historia de los inicios de estas plantaciones que tuve de cacao, porque según me cuenta mi abuelo y me cuentan otros agricultores de su experiencia, que el cacao aquí no tenía mucho valor, vamos a decir, económico, o sea, no tenía un precio estable, era muy bajo y mayormente se perdía. O sea, ya lo cosechaban solamente lo que ellos podían consumir y esa cosa, porque no había un mercado fijo aquí en la zona. Entonces llega una empresa extranjera que le llaman Yacao, que fue la que empezó a pedir un poquito más de exigencia, o sea, ser un poquito más exigente, pero eso a la vez contribuyó porque aumentó, o sea, ya el cacao tenía un precio, ya tenía precio. Porque quizás si la parcela no hubiese tenido tanto árbol, quizás se hubiese secado más del cacao que se secó. Por ejemplo, sería bueno tener árbol fresco, como el rabo de ratón, que es ese que está ahí. Árbol que lleven el fresco a la parcela. Porque vuelvo y te digo, mientras más árbol hay, más cuidado tiene la parcela. Mientras menos árbol hay, menos cuidado tiene la parcela.
Imaginez un expresso fumant accompagné de son carré de chocolat posé sur le comptoir d'une petite brasserie parisienne. Pour qu'une telle scène soit possible, des milliers de kilomètres ont été parcourus par ces produits. Ils sont passés par différentes étapes de transformation et de nombreux intermédiaires. Les producteurs et productrices que nous avons rencontrés ne forment en réalité que les premiers maillons d'une longue chaîne au bout de laquelle leur voix est complètement étouffée. Ils sont les premières victimes des fluctuations des marchés mondiaux, car en effet, obtenir un bon prix de leur récolte n'est pas toujours assuré. Evangelista produit du cacao avec son mari. Si la gestion de leur ferme occupe la majorité de son temps, ses plus grandes inquiétudes sont à chercher après la récolte. La comercialización del cacao. Y también eso es lo que hay de temor. Y que la naturaleza nadie sabe. Porque tú te imaginas cuando tú no tengas, por ejemplo, tú produzcas, vamos a decir, un quintal o 2 quintales y tú no sepas, no tengas para dónde llevarlo. Pero ya, gracias a Dios, como hay tantas casas comerciales, cooperativas, que siempre tienen, no es que eso sea una cosa tan, pero influiría porque se mantiene siempre tú entre la cooperativa, la casa comercial, tú sabes, los precios, pero no, eso dependería de si tiene salida o no el cacao. Y de los precios también es una de las cosas que te motivan a ti. Cacao, está tanto. Y una cosa que ganaría. Eso es una de las cosas que quizás fueran negativas y no, porque depende de desenvolvimiento, cómo marchen las cosas, comercio. La producción de cacao en la República Dominicana está compuesta por pequeños productores. Entonces, en esta estructura hay grandes exportadores que son quienes reúnen el cacao de los pequeños productores. En esta etapa de la historia del cacao, pues en este momento lo que sucede es que los que procesan el cacao compran el cacao en baba, o sea, no sé si conocen un poquito el término del cacao en baba. Es el cacao fuera de la mazorca, así con la pulpa blanca, el mucílago. Entonces, estos grandes procesadores lo que hacen es que fermentan y secan este cacao y son los que hacen el proceso de venta y exportación. Entonces, ya cuando este cacao está listo para la exportación, pues hacen el proceso de llegar aquí a la Comisión Nacional del Cacao, hacen una contribución que se retribuye nuevamente a los productores, porque con esta contribución es que se maneja toda la parte de asesoría técnica de la Comisión y del Departamento Nacional del Cacao. Entonces, luego de esto, que el cacao ya está en puerto, pues ahí entramos en el laboratorio, la acción del laboratorio. Tenemos inspectores que toman la muestra en muelle con el fin de garantizar que el cacao que nosotros analizamos sea el que realmente se va a exportar. Entonces, con esta muestra la traemos al laboratorio, nuestros técnicos analizan la calidad y emitimos entonces una certificación de la calidad de ese cacao que se exporta. Este certificado de calidad es requerido generalmente por los compradores internacionales. O sea que cada comprador recibe de parte del exportador esa certificación de calidad que hacemos nosotros como parte oficial. En sentido general, para mí la experiencia de trabajar con cacao es una experiencia no solamente de desarrollo laboral, también de desarrollo humano, porque el cacao es una cadena de valor que toca todos los estratos sociales, desde los más pobres, que muchas veces son los pequeños productores, a los grandes procesadores que tenemos en el mundo, que no voy a mencionar nombres, pero bueno, hay grandes empresas que han hecho riquezas inmensas a partir del cacao, pues que es una cadena de valor que toca todos los estratos y la idea es que cada día pues podamos ir humanizando más esta cadena de valor. Que el productor tenga una vida más digna, pero que también con la producción de cacao aportemos también mejoramiento del medio ambiente y al final eso es un beneficio para todos.
À la différence de la République dominicaine, les marchés privés n'existent pas officiellement à Cuba. La plupart du temps, la commercialisation est gérée directement avec l'État. Juan Manuel est un petit agriculteur de la Sierra Maestra, région cubaine montagneuse réputée pour ses productions de café, mais aussi pour ses conditions difficiles de travail sur le terrain et sa faible accessibilité. La producción le vendo al Estado y algún excedente lo vendo en los mercados, en los lugares más. Yo pertenezco a una entidad también, a una CCS, que tengo compromiso con ella de venderle ciertas producciones de la finca. Hay que venderle, entregarle. Me la pagan, eso. Yo pienso que la agricultura hay que pagarla mejor, que esa sería una de las bases, pagar mejor, incentivar con algo, que la gente tenga eso, porque cualquiera que trabaja fuera de la agricultura gana más que cualquiera que trabajamos en ella. Entonces, es una de las razones. Cuando a mí me paguen bien, que yo tenga condiciones para eso, y tú te sientas bien, tú vienes. Pero si no es así, la gente se va a cualquier lugar a hacer, con cualquier cosa viven. Dans ces régions, les cultures du café et du cacao ne sont pas mécanisées. Cela implique que bien souvent, les producteurs doivent engager des travailleurs agricoles pour réaliser certaines tâches physiques qui demandent beaucoup de temps et de main-d'œuvre, en particulier pour le café. Eso es una de las cosas que es un problema, porque necesita mucha mano de obra y es escasa. La gente, casi nadie quiere trabajar en la agricultura. Hoy en día la agricultura es algo que la mayoría de la gente, incluso la gente nueva, más le saca el pie, como decimos nosotros. Entonces a veces te afecta eso. Pasamos trabajo para poder, porque esta finca yo y mi hermano no la podemos atender. No damos, necesita más fuerza de trabajo. Y si yo podía haber sembrado 1 hectárea o 2 más de café, pero esa es una de las cosas que me frena, que no hay mano de obra, está escasa, muy difícil. Y eso es lo que ha ocasionado aquí, por lo menos en esta zona, que se ha deteriorado la agricultura cantidad, por la poca fuerza de trabajo que hay. Y se encarece cada día más cara, más difícil. No sé, hay que llegar a una conclusión con eso, y algún día se mejorará o lo mejor. ¡Ay, cojuya! La cartera. Ay, dale, busca la guitarra. Para mañana en el postre puede ser queso. ¿Queso de chivo? No, siempre de vaca. De vaca. No. Sur les parcelles agricoles dominicaines, la main-d'œuvre manque aussi cruellement et les travailleurs employés à la journée peinent à faire valoir leurs droits. Wilson est l'un d'entre eux. Mi papá me crió porque mi papá estaba teniendo mucha tierra para trabajando, produciendo así mismo. Pero después se murió y nosotros estamos trabajando, pero la tierra está acabando porque la gente se tumba todos los árboles que tiene. La tierra no está produciendo bien, pero nosotros tenemos que venir por aquí a buscar trabajo porque allá no hay presidente para ayudar a nosotros. Pero y después nosotros venimos aquí, los dominicanos casi no quieren ver, los haitianos estaban maltratando, haciendo de todo. Y después yo decía, bueno, y yo no puedo quedar por aquí, ¿no? Yo voy en el país mío porque esa gente no quiere ver uno. Y cuando yo venía aquí, yo encontré con el francés. Él me dijo, bueno, Wilson, yo quiero uno para que trabaje conmigo. Yo me quedé aquí trabajando con él. Porque yo mismo, en realidad, yo tengo mi casa, yo tengo tierra para trabajar. Lo que pasa es que la tierra no está produciendo bien. Y hay mucha tierra también, pero no está produciendo porque no hay palo, no hay nada para uno. Pero yo venía aquí para ver si hay trabajo, para yo trabajar un poco, para ver si puede haciendo algo para poder vivir, porque yo tengo mi familia está grande, yo tengo como 6 hijos, tengo que mantenerlo todo. Hay 2 que están estudiando, pero yo tengo que pagar todo lo mensual, hay que pagarlo. Pero el francés estaba ayudando, pero yo quiero más
ayudo también si yo hallo otra cosa para yo haciendo, para ver si ese muchacho puede llegar un poco más lejos. Pero nosotros casi no tiene fuerza, ¿no? Bueno, déjalo ahí para ver si puede, tiene un poco palo, para ver si puede un poco mejor, porque no se puede trabajar ahora. La situation sociale en Haïti, aujourd'hui déjà critique, ne cesse de s'empirer. Le pays sans gouvernement depuis plusieurs années voit une part importante de sa population partir chercher du travail dans les pays voisins. Les relations entre République dominicaine et Haïti ont toujours été complexes et il est encore difficile de connaître la réalité du travail haïtien en République dominicaine. La verdad es que hay dos factores que influyen mucho, el tema de la inflación es una, pero básicamente no hay mucha mano de obra joven en el campo. Entonces la mano de obra que queda es mano de obra que viene de la migración de Haití. Entonces esto es algo que es un poco complejo porque está invisibilizado más o menos en el tema agrícola. Hay industrias más grandes como la del azúcar en donde se tiene mucha mano de obra haitiana y donde hay más regulaciones y han tenido algunos desafíos también que pasar. Pero cuando se trata de trabajos donde el trabajador agrícola es jornalero, es decir, que trabaja y es pagado al día, se invisibiliza mucho más porque no hay una relación de trabajo formal, no hay un contrato, no hay seguros, no hay condiciones laborales formales. Entonces, la invisibilización de esa parte es muy compleja pero no quiere decir que sea un desafío, ¿no? Entonces, pero sí se debe mucho al tema de la falta de involucramiento de los jóvenes en el campo. Los jóvenes están fuera, se han ido al sector turismo, están en las ciudades, muchos están haciendo lo que llamamos motoconcho acá, que es la conducción de motos para el transporte, lo que sea dinero mucho más rápido para el sostén de la familia. Entonces, las familias diversifican también sus estrategias de generar ingresos y necesitan ingresos que sean rápidos, ¿no? Del día a día para sostener, para llevar y poder pagar lo que son consumos del día. Malgré un attachement fort des plus anciens à leurs parcelles, la main-d'œuvre jeune continue à manquer. N'ayant connu qu'une vie faite de travail difficile et mal rétribué, les parents encouragent souvent leurs enfants à quitter la campagne pour espérer vivre mieux. Mais sans successeur, les agriculteurs vieillissent et peu à peu se tuent à la tâche. Y nosotros mismos, los productores, a veces le inculcamos a los hijos para que no pasen lo que nosotros pasamos trabajo. Estudien para que no hagan lo que hago yo, porque hay que tener fuerza y voluntad para dedicarse a la agricultura. La agricultura en estos parajes es un problema, porque son montañas, todo es manual, todo. Entonces esos son los problemas y yo no sé en otros países, pero bueno, aquí eso nos afecta el que no hay mano de obra, porque no se compensa. Lo que gana el que está en la agricultura siempre está por debajo. No le da para sobrevivir, entonces se va y hace cualquier cosa. De cualquier otra cosa vive más fácil que viviendo de la agricultura, ¿tú entiendes? La vida por tu amor. Sin ti no sale el sol. Mi voz se quebrará. Quiero ser camino adorador. A mí no me da miedo ni de la finca ni del cacao, sino el miedo que me da es pensar con el rumbo de 20 años y más o menos como veo que va la justicia en mi paisito, de mi nieto, que qué pasará si este paisito sigue con el rumbo que lleva. Me preocupa el relevo, que nos va a sustituir a nosotros los productores que ya estamos en edad para seguir la actividad. Pero ¿cuál es el optimismo que tengo? Que es una actividad que no puede desaparecer. Desaparecer la caficultura, en caso nuestro del país, es irnos a la deriva. Porque las zonas que producimos café, las que han ido dejando de café se están convirtiendo en ganadería. Y en otra actividad agrícola altamente degradante. Entonces veo que con los precios que son determinantes los precios. Pero los precios han tenido un comportamiento en los últimos años que nos han favorecido bastante. Y como en esa zona cafetalera hay poca alternativa para producir otro cultivo, hace que mucha gente se mantenga.
Y todo te invita también porque el empresario está entrando a la producción, que antes se mantenía en la transformación. Y eso le da una sostenibilidad de la producción, pero ellos tienen recursos. La preocupación mía son los pequeños productores, que no tienen otra razón de vida que no sea el café, porque es el principal cultivo de montaña. Yo la caficultura que tenemos que enfrentar desafíos. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sal. Bien que vivre de ces productions ne soit pas aisé et que l'inquiétude semble grandir pour beaucoup de ces petits producteurs, il n'est pas question pour eux d'abandonner leurs parcelles. La réponse doit résider ailleurs, trouver une possibilité d'adaptation afin d'utiliser ce cadre qui existe déjà pour en faire quelque chose de plus humain et durable. L'organisation en coopérative locale est une option intéressante. Cela leur permet d'obtenir plus de sécurité lors de la commercialisation, de mieux défendre les intérêts de chacun et de mettre en commun matériel, expérience et connaissances. Pour la commune de Los Cacaos, perchée dans les montagnes dominicaines de la province de San Cristobal, la coopérative de caféiculteurs est un véritable poumon économique. Ok, la Asociación de Cafecultores La Esperanza es una organización de pequeños productores dedicada básicamente a la producción de café. Nosotros fundamos nuestra organización en el año 1979, al paso de la tormenta Federico y el ciclón David. Desde ese tiempo hemos estado ligados a lo que es la caficultura, ya con más conocimiento, y también a trabajo comunitario en el municipio. Sí, al principio los productores lo único que sabían era netamente producir el café. No sabían de comercializarlo, no sabían darle valor agregado a lo que era el café, porque el problema simplemente era de producir y lo que había era una reproducción de pobreza, porque los hijos de un pobre, que eran muy pobres, se casaban con los hijos de otros que eran muy pobres, y durante todo ese tiempo lo que era una réplica de pobreza en todo ese tiempo. Entonces, a raíz que surge la asociación, ya en el 79, empezaron las capacitaciones, nosotros empezamos ya, adquirimos estos locales, adquirimos ya a comercializar el café, los agricultores se fueron desarrollando y así mismo como se fue desarrollando el conocimiento de los agricultores, así mismo se fue desarrollando y transformando el municipio. El principal logro que han obtenido los socios es independizarse de los intermediarios. Ese es el principal logro. Y el principal logro que nosotros tenemos como fuerte, como norte, es la mayoría de los productores eran analfabetos y productoras eran analfabetos, y en la casa eso es lo que, como decía al principio, eso es lo que hacía era que se replicaba. Hoy en la mayoría de la casa, de los hogares o familias de los productores, o hay un hijo o un hermano que es profesional o está en nivel de término. Ese es el principal logro que nosotros le podemos aportar a los productores de café y a los agricultores, la capacitación a través de la ayuda que le ha podido dar la institución a los hijos de los productores. Para lo que eran los alimentos, y también se conformó el café femenino. Era un grupo de mujeres que producían su propio café. Au-delà des petits producteurs, les communautés locales bénéficient également du développement de ces associations agricoles sur le territoire. La commune de Los Cacaos a ainsi vu se développer une association de femmes productrices. Elles prennent part aux travaux agricoles dans des tâches plus valorisantes et contribuent pleinement au développement économique local. La mayoría son profesionales, que se lo agradezco a la ASOCAE,
porque de ahí fue que fui adquiriendo conocimiento de que ya los hijos no se podían criar como nos criaron a nosotros, que yo solo pude llegar hasta hacerme bachiller. En el bachillerato ahí me quedé, pero he hecho muchos cursos para tener habilidades de cómo poder ayudar a mis hijos que se hagan profesionales. Y entonces cuando inició Azocay, yo no fui miembro fundadora, pero mi esposo sí. Entonces luego yo me integré a la Azocay y me hice socia directa. Y cuando me hice socia directa, pues adquirí una parcela, como decimos, una finca, y me puse también a sembrar café. Yo soy miembro, pero soy también de la directiva y tengo mi finca como si fuera cualquier... Los hombres tienen su café, yo también tengo mi finca y lo traigo igual que cualquier otro. Tengo mi libreta y tengo todos los derechos como que fuera, porque antes nada más se reconocía que los hombres fueran socios. No, ahora es el mismo derecho que tiene el hombre de asociarse, tiene la mujer. Los varones para Cuba, pues él tenía que lavar sus ropas, él tenía que organizar su habitación, pero si yo no lo hubiese enseñado, él no sabía lo que iba a hacer. Yo digo que los varones también pueden hacer, no hay trabajo de hombre ni de mujer. Porque yo creo que todo es una combinación, porque el problema no es luchar contra el hombre, sino es como ponernos de acuerdo, porque si nos ponemos de acuerdo y no tomar una decisión así de que, porque yo soy mujer y ya estoy liberada, no, ponernos de acuerdo. Pero creo que sí que vamos como a la par, y el hombre por lo menos tiene más facilidad, porque todavía hay una cultura que la mujer es la que lava, la mujer es la que plancha, la mujer se mantiene también más en la casa y el hombre se levanta por la mañana y se va, la mujer no. Es como que saca un espacio para hacer esas labores que hace el hombre. Entonces para ellos le es más fácil, por lo menos yo estoy aquí en una reunión. Entonces siempre va a haber como algo que no estamos a la par. Pero hay cosas que se ha logrado mucho, por lo menos en educación hay más mujeres en la universidad que hombres. Yo creo que ahí no hay mucha diferencia, ¿no? À Cuba, pour des raisons structurelles, l'organisation en coopérative est plus compliquée. L'accès à l'éducation s'est avéré primordial. Le but, former la population dans des domaines pointus et rendre possible une forme de résilience face à des situations difficiles. Mira, la revolución triunfa en 1959. En esa etapa teníamos casi un 40% de analfabetismo. ¿Qué piensa Fidel en el 59, ya después del 59, 60, en el 61, hacer la campaña de alfabetización? Creo que es una de las tareas más lindas que ha hecho los jóvenes cubanos de todos los tiempos. Entonces nosotros le damos clases a los campesinos. Por el caso mío, yo no daba clases a la misma casa que yo vivía, yo le daba clases a otro campesino cercano a él. Entonces, ahí está la foto, le daba clase al campesino. Entonces el campesino pagó un testigo de que tenía que haber aprendido, tenía que hacer una carta a Fidel que ya sabía leer y escribir. Si no hacía esa carta, Fidel no sabía leer y escribir. Mira cómo me refiero. Eso fue en el año 61, ya terminamos la campaña. Entonces, esa campaña de reacción, Fidel nos reúne en la Plaza de la Revolución. ¿Me entendiste? Ahí en la Plaza Grande de Martí, donde está Martí Grande. Entonces dice, dime qué otra cosa tenemos que hacer. Y Fidel nos dice, ustedes lo que tienen que hacer es estudiar. Y puso a los hijos de los obreros, a los hijos de los campesinos que no teníamos un kilo para estudiar ni para nada, a estudiar. Esa fue la gran fortaleza. Son cosas que mucha gente, sobre todo los extranjeros, no puede entender. Cómo Fidel movió toda esa masa. Él movió a los hijos de los campesinos y los obreros. Ese grupo de estudiantes que fuimos alfabetizadores nos dio la oportunidad de estudiar. Fíjense, oportunidad, que yo le digo a muchos jóvenes, a ustedes también se los digo, aprovechen la oportunidad. Las oportunidades no se dan 3 veces, se da una sola vez.
Malgré l'organisation collective, la production unique de café ou de cacao, dans un système agroforestier simple monocultural, montre ses limites. Elle ne permet pas d'apporter la résilience suffisante aux agriculteurs pour vivre sereinement de leur culture. Il faut repenser des systèmes plus adaptés aux spécificités du terrain, sans quoi leur rentabilité et donc leur maintien sont menacés. Tengo esta finca que el objeto social de ella principal es el café y el cacao. Yo tengo cacao también, tengo una área puro. Primero que el cacao era intercalado con el café. Ahora yo tengo sobre de 1 hectárea. De eso el cacao necesita también muchas atenciones culturales que a veces no se le puede dar, ¿viste? Para que tenga altos rendimientos y cosas así. El cacao ahora es que tiene un poquito de precio. El cacao también era irrentable totalmente. Hace unos años atrás, hace un poco acá más o menos, eso de acuerdo a la situación que hoy tiene el país, también poco es rentable, con los problemas que tenemos, ¿tú entiendes? Entonces muchos productores, eso es lo que sucede con el cacao, que se desarrolla poco por eso, porque hay que buscar una forma, entonces necesita fuerza de trabajo también. Cuando él llega a la maduración hay que recogerlo, hay que cosecharlo a tiempo, hay que darle una pila de tratamiento que a veces no son factibles tenerlo y hacerlo, y eso te disgusta. El productor se disgusta y hace cada día, a veces se va deteriorando, hay producciones que se van deteriorando por esa razón. A lo que nosotros vemos, al alcance de las cosas, sí. La finca hay que diversificarla, que dé varias producciones, de una sola producción no se puede vivir, porque el año que viene malo, pues nosotros decimos cuando hay una cosecha baja o algo de eso, un año malo, ya te enredaste ahí mismo, económicamente te endeuda para el otro año y te cría problemas eso. Entonces si tienes otras producciones que vaya calzando, eso tiene que hacerlo todo el mundo que dependa de la agricultura, ir calzando una cosa con la otra para que vaya rentabilidad. Dans le café ou le cacao, les systèmes trop spécialisés sont de plus en plus fragiles. Sans réflexion et adaptation aux aléas futurs, l'équilibre qui permet leur survie sur le long terme risque d'être compromis. Donc il y a vraiment un besoin sur l'agroforesterie cacao en République dominicaine de repenser les modèles et d'aider les producteurs à s'orienter vers les modèles de leur choix. Et pour ça, un modèle unique n'est pas la solution satisfaisante. Il faut proposer plusieurs modèles, éventuellement des modèles régionalisés en fonction des contraintes locales et en fonction des disponibilités locales, ne serait-ce qu'en matériel végétal. Et puis il y a un certain nombre de ressources qu'il faut que le pays génère, qu'il faut générer, alors qu'il s'agisse de ressources humaines en termes de conseils et d'assistance technique, en termes de recherche scientifique, mais aussi en termes de conseils économiques par exemple, ou d'accompagnement aux coopératives, et aussi de ressources physiques, de bâtiments, d'infrastructures, et en particulier une capacité à produire des plants greffés dont on connaît la génétique, du matériel végétal amélioré, qui est très largement sous-dimensionné aujourd'hui et qu'il convient d'améliorer. Oui, ça c'est impératif. Pour survivre, les productions de qualité ont besoin d'être valorisées économiquement, ce qui passe par la reconnaissance de leur terroir. Il faut mettre en valeur un travail humain réalisé sur un sol et dans des conditions particulières qui en font sa spécificité. Yo comenzaría cuando hablara de un logro de Mascafé, digamos, tangible. Me gustaría comenzar por los cafés especiales. Se logró demostrar que en Cuba hay café especial. Y los productores lograron constatar que sus cafés en estas zonas son cafés con características especiales, determinados por catadores Q-Grader, determinados en laboratorio con secado especial. ¿Qué ventaja tiene? Que los precios que tienen esos cafés especiales son precios diferenciados. Y ya esos productores saben que tienen sus cafés especiales. Sería, no sé, a veces yo hago un símil del carbón y el diamante, que ambos son carbones, ¿no? Pero en dependencia del diamante, cómo se pula, cómo se trata, se sabe que es un diamante. Ahora, si se quiere vender como carbón, porque ambos tienen carbón, es otra cosa. Ya el productor sabe que lo que tiene en su finca es diamante. Es decir, son cafés con características especiales que existen sectores en el mercado mundial dispuestos a pagarlo con precios diferenciados. Aquí teníamos catadores Q-Grader que invitamos en el marco del proyecto a hacer estos experimentos
y le comentaban a sus profesores, principalmente en Estados Unidos, que es donde está la escuela o el centro de la SCAE, Special Coffee Association of America, que venían a Cuba a ver cafés especiales. ¿Cómo que en Cuba, con esa altitud, 600 metros sobre el nivel del mar, buscar cafés especiales? Eso lo que vas es de vacaciones, ¿no? No se han hecho exportaciones en el marco de Mascafé de café de calidad, porque no está dentro del objeto social del Instituto de Investigaciones Agroforestales y no estaba dentro de los objetivos de Mascafé. Los objetivos estaba más bien el de demostrar que existen esos cafés especiales, en el de darle visibilidad a los cafés especiales, empoderar a los productores, las productoras, empoderarlos con ese conocimiento de que tienen ese café especial y con tecnología para no dañar esa calidad, ¿no? Y ojalá los países transformadores, donde se quedan las mayores riquezas, y el consumidor mire hacia los países productores y nos ayude a exigir a la cadena que a ese nivel de la sociedad, esa labor de la cadena que somos los productores, los recursos se distribuyan mejor para que ellos se puedan mantener y podemos seguirle brindando el producto que hasta ahora le hemos estado llegando. Pero necesitamos el apoyo y la integración en esos reclamos de esos eslabones de la cadena donde se queda la mayor riqueza. La Organización Internacional del Café, OIC, que ya nos regula cuotas, ha estado trabajando con proyectos para mejorar el ingreso digno, que le llegue un ingreso digno a los productores. Y en ese caso ya hemos ejecutado 2 proyectos a nivel de la región de Promecafé, tratando de que los ingresos se distribuyan mejores y que el productor reciba un ingreso digno para vivir y permanecer en la actividad. ¿Qué nos falta? Que ya sé que desapareció. Las ayudas internacionales. Antes teníamos mucha ayuda de proyectos internacionales dirigida a café por los empobrecidos que son los que participan en el café. Y eso ha ido desapareciendo y eso es un escollo porque es una actividad que demanda muchos recursos. Comme ça peut être le cas pour des produits tels le vin dans d'autres pays, revendiquer un terroir nécessite d'être capable d'assurer une réelle traçabilité de l'arbre à la tasse. Mais les chaînes de production aujourd'hui sont généralement tant morcelées que leurs premiers maillons deviennent invisibles et ne tirent que trop peu profit de leur propre travail. De l'amont à l'aval, la conscience de l'autre semble se noyer progressivement au milieu de l'océan. Eso, la agricultura es una necesidad, no es un capricho. Hay que desarrollarla, de eso dependemos en gran medida. Pienso yo, tengo ese concepto de que eso, yo toda la vida lo único que he hecho es eso, yo lo único que sé es trabajar en la agricultura. Desde que nací casi yo no estudié poco y me he dedicado a la agricultura, a vivir de ella. Para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi vida, que yo te quería. Ya no me miro en tus ojos, porque ella tiene ojos malvados. Se le va a pero jamás tú a mí me engañaste. Y yo sé que nunca me adoró, que estás a mi lado. Muchas gracias. Ya no me miro en tus ojos.